En el año 2009, el director español Alejandro Amenábar estrenó su quinto largometraje llamado Ágora, una historia ambientada en la ciudad de Alejandría en los primeros siglos de la Era Común, donde muestra la importancia de la educación, del resguardo de los saberes y de cómo los extremismos terminan siendo el primer enemigo del conocimiento y la ciencia. En este filme, la actriz británica Rachel Weisz encarna a la filósofa, astrónoma, matemática, maestra Hipatia, quien impartía clase a toda una generación de hombres privilegiados, que eran los que podían acceder a la educación. Hipatia enseñaba por igual a los ricos herederos de lo que quedaba del Imperio Romano que a los primeros cristianos. En la historia aparece Deivo, el esclavo de Hipatia, quien sin tener derecho a la educación, pues aprovecha cada clase que su ama pues está impartiendo porque está ahí. Y él aprende a pesar de que era un esclavo porque no tenía derecho a eso. Esta película muestra que la educación era un privilegio para los ricos, algo que duró muchos siglos y que apenas hace unos 100 años empezó a cambiar, por lo menos en México, cuando los hijos de la clase trabajadora y campesina comenzaron a tener acceso a la universidad. ¿Qué tanto ha cambiado la educación universitaria? ¿Cómo se encuentran nuestras universidades? ¿Cuántos y cuántas de sus jóvenes quedan fuera de las aulas y no pueden estudiar una licenciatura simplemente porque no hay lugares? Te doy la bienvenida a una emisión más de Expedientes, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte aquí en esta pantalla. Hoy hablaremos de las universidades públicas en México, qué tanto hemos avanzado en el derecho a la educación de nuestra juventud y haremos una revisión de cómo ha avanzado el modelo de evaluación docente en todos los niveles educativos y qué tanto el otorgamiento de las becas permite llegar a la escuela, pero no garantiza calidad en la enseñanza. Así que no te vayas, vamos con el reportaje de la semana. El gobierno federal prometió que ningún estudiante se quedaría fuera de la universidad. Para solventar la falta de espacios, la propuesta fue crear nuevas escuelas que no cubren la demanda ni cuentan con infraestructura, recursos o personal docente que se requiere. De acuerdo a las investigaciones, han sido como, entre comillas, un poco pobres en el sentido que algunas de ellas no están respondiendo. Para ampliar la matrícula, el gobierno estableció una estrategia para que al ciclo escolar 2029-2030, 330,000 jóvenes puedan encontrar un lugar en el Politécnico, el Tecnológico Nacional o alguna de las nuevas universidades. Pero ampliar la matrícula no es suficiente. Un estudio elaborado por la organización México Evalúa documentó que estas 5 instituciones de educación superior responsables de ampliar la oferta educativa cuentan con un presupuesto global de 47,584 millones de pesos para 2025, 2.1% menos que lo ejercido en 2024. La principal dificultad que tenemos es de infraestructura y de capital humano. Infraestructura porque una recepción de un mayor número de estudiantes pues implicaría el incremento de aulas. Para 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con 56,000 millones de pesos de presupuesto. Si ese gasto se dividiera entre sus 380,000 estudiantes, la inversión sería de 147,980 pesos anuales por cada alumno o alumna. Esta cifra incluye el pago de salarios al personal docente y administrativo, pago de servicios, mantenimiento de laboratorios, recursos y materiales académicos. En el caso de las universidades del Bienestar Benito Juárez, el gasto sería de 44,340 pesos por cada uno de sus 68,000 estudiantes, con la diferencia de que los 3,015 millones de pesos presupuestados para este año, 3,000 millones se destinan para subsidios, es decir, para becas, y no para garantizar recursos, infraestructura ni salarios para su personal docente. Y entonces nos confiamos o vivimos del presupuesto público que se nos puede otorgar para becas, que sería el único paliativo que podríamos encontrar. Mega Noticias, Andrés Solís. ¿Tenemos suficientes universidades para cubrir la demanda de miles de jóvenes que aspiran a una carrera? La realidad es que las grandes universidades tienen altísimas tasas de rechazo, condenando a nuestra juventud a buscar un lugar en una escuela privada que puedan pagar o en instituciones públicas que no necesariamente van a cumplir con sus expectativas. En México hay 4,336 universidades e instituciones de educación superior, que en total cuentan con 7,044 planteles en el territorio nacional, las cuales no alcanzan a cubrir las necesidades y el derecho de acceso a la educación para prácticamente la mitad de los jóvenes de 18 a 22 años de edad.
tenemos en este subsistema es una serie de propuestas educativas de diversa naturaleza. Entonces, lo que diríamos que es rica en ese sentido, porque no solamente está la UNAM o la UAM o otro, universidad de alto prestigio. La principal dificultad que tenemos es de infraestructura y de capital humano. Las grandes universidades no pueden dar cabida a quienes año con año egresan del bachillerato y a la escasez de infraestructura física se suma la falta de personal académico. El otro gran costo es la planta de personal académico y el consecuente personal administrativo que se necesita contratar. Y bueno, este es permanente. Y eso nos lleva pues, a un incremento de la planta docente. Aunque la matrícula tiene un crecimiento sostenido, la captación de estudiantes pasó de 45% en 2019 a 49% en 2023, con todo y la creación de nuevas alternativas como las universidades del bienestar Benito Juárez, que no garantizan calidad educativa. Se requiere realmente investigar qué está pasando con estas propuestas educativas, porque frente a una UNAM del siglo pasado o más siglos atrás, a estas universidades que son pequeñas y que pretenden, te digo, sobre todo una política de inclusión, entonces tendríamos que preguntarnos si realmente son ad hoc o no. Quienes no encuentran un espacio en ninguna de las 1.078 universidades públicas tienen como alternativa ingresar a alguna de las 3.258 instituciones privadas, muchas de ellas con colegiaturas muy elevadas, otras medianas con planes de estudio incorporados a escuelas públicas de nivel regular o bajo y otras más pequeñas que en ocasiones resultan ser patito, pues operan sin reconocimiento oficial. Mega Noticias, Andrés Solís. Bueno, las grandes universidades mexicanas cuentan con un reconocimiento internacional, pero si nos comparamos precisamente con otras instituciones del mundo, estamos muy lejos de la calidad que aquellas ofrecen. De acuerdo con el ranking de universidades en México elaborado por el diario El Economista y la revista especializada América Economía, 7 de las 10 mejores universidades del país son públicas y 3 son privadas. Esta medición se hace a partir de la calidad de su planta docente, de su investigación científica y el prestigio social que tienen. Pero al compararnos en el ámbito internacional, la UNAM es la única universidad mexicana que se encuentra entre las 100 mejores, ocupando el sitio 91 de la lista. Le siguen el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Politécnico y la Universidad de Guadalajara, que van desde el sitio 799 al 952 del ranking mundial elaborado por Ad Scientific Index, que evalúa cuántas personas investigadoras tienen, qué tantos estudios científicos realizan, así como la calidad y relevancia de estas investigaciones en el ámbito mundial. La Universidad de Sao Paulo, Brasil, es la mejor institución de educación superior de América Latina. De hecho, se ubica en el segundo lugar mundial solo después de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Para especialistas, esta realidad debería de abrir un debate sobre la pertinencia y la calidad de la educación superior en nuestro país. Estamos muy acostumbrados a hablar de la globalización, pero la globalización pues ya ha sido superada, ya este es un mercado internacional común y creo que ahí las profesiones clásicas pues están dejando de tener una oportunidad de desarrollo. Esa sería como la primera pregunta que tendríamos que hacernos, si realmente la oferta educativa es pertinente, ¿no? O sea, realmente sí obedece a necesidades particulares cada una de las localidades donde se instalan, sobre todo las propuestas del actual gobierno. Otro reto que enfrentan las universidades públicas es la permanente falta de recursos. El presupuesto que se otorga a las escuelas no es suficiente ni equitativo y limita el trabajo académico y científico a nivel licenciatura y posgrado, porque una parte del dinero se va en becas en aras de dar mayor cabida a estudiantes de bajos recursos. Y entonces nos confiamos o vivimos del presupuesto público que se nos puede otorgar para becas, que sería el único paliativo que podríamos encontrar para el alto costo de la educación privada. Mega Noticias, Andrés Solís. Y aunque avancemos en abrir más aulas para captar a más jóvenes, como país no avanzamos en cumplir con los requisitos de titulación, lo que afecta también la calidad en los empleos en el futuro.
Además de rechazar cada año a miles de jóvenes, las universidades públicas deben lidiar con mantener a sus estudiantes en las aulas, ya que 7 de cada 100 deserta en el primer año y solo 1 de cada 4 egresados se titula. El abandono de la universidad es menor al del bachillerato, pero no ha regresado a los niveles de 2016, que era de 6.86%. Al cierre del ciclo escolar 2022-2023, la deserción fue de 7.2%. Dos son las principales razones por las que la juventud desiste de continuar sus estudios profesionales. La primera es económica, porque no pueden pagar o necesitan trabajar para completar el gasto familiar. O los alumnos consideran, con estas nuevas tendencias de los nuevos emprendedores, que pueden obtener un modo de ingreso igual o superior si realizan otro tipo de actividades. Y entonces, pues abandonan los estudios. La otra causa es que no era la carrera que querían estudiar o no se sienten parte del modelo universitario. Si estos chicos de primer grado los acompañamos durante todo un semestre, facilitando desde acercamiento al conocimiento, tecnología, es posible que sí concluyan su educación superior. Otro reto está en que quienes egresan de una licenciatura puedan titularse y luego encontrar cabida en el mercado laboral. Cada año miles de jóvenes terminan sus estudios de licenciatura, pero no todos obtienen su título y menos solicitan la cédula profesional porque su prioridad es tener empleo y no quieren hacer una tesis que les llevaría por lo menos 2 años, aunque hay otras opciones de titulación. Sí tenemos un problema en terminación de estudios. De hecho, las cifras de los jóvenes que concluyeron su carrera, solamente entre 22 y 25% tienen su título, o sea, es muy bajo, o tienen estudios de educación superior. Y esta situación es fomentada por las mismas empresas que no hacen diferencia salarial entre quienes cuentan con un título o cédula profesional de quienes se quedan en calidad de pasantes. Pues la empresa tiene la tendencia a dar mal incrementos o dar bonos o compensaciones con base en la productividad y no con base en el reconocimiento de carácter académico. Mega Noticias, Andrés Solís. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en este foro de Expedientes MN a mi queridísimo amigo, colega periodista Abelardo Navarrete desde Zamora, Michoacán. Mi querido Abelardo, qué gusto tenerte aquí en Expedientes MN. Y bueno, Michoacán, pues es un estado donde la educación siempre tiene mucho que decir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte, qué gusto escucharte después de un buen rato que no nos tocaba coincidir. Es un gran honor estar contigo compartiendo pantallas y micrófonos. Pues sí, Michoacán tiene un sistema muy precario en cuanto a educación se refiere, pero no solamente se habla del nivel académico universitario, viene desde las bases, y es que si a los alumnos no se les cuida desde que están en educación básica, difícilmente podremos tener estudiantes que alcancen niveles de bachillerato o de educación superior, máxime buscando también la posibilidad de que los estudiantes deben contar con maestros específicamente capacitados para las diferentes materias que se les deben de impartir en las distintas carreras en las que se están postulando. Y esto se convierte en una situación compleja y complicada porque no solamente los alumnos salen a un mercado laboral altamente competitivo, muchas veces los estudiantes salen con una menor cantidad de herramientas de conocimiento que los que se pueden lograr en instituciones en otros estados. Inclusive si hablamos de instituciones públicas contra instituciones privadas, muchas veces son las instituciones privadas quienes se preocupan un poco más por tener profesores de calidad con un mejor nivel académico que puedan impartir el conocimiento a los estudiantes, de manera que se puedan convertir o en empleados de una buena cadena productiva, es decir, hablando de niveles administrativos, o buscar que sean los estudiantes quienes se conviertan en generadores de empleo y en hacedores de ideas de negocio. Algo que es sumamente contrastante cuando se ve la luz al final del túnel en la carrera académica. No, bueno, pero además hay un tema muy interesante porque tú estás en una ciudad que es una ciudad grande, una ciudad importante del estado de Michoacán, colinda con el estado de Jalisco, pero no es la capital. Entonces también de repente como que muchas veces en esas zonas, pues como que la oferta académica
no es la misma que se da en las grandes ciudades, no son las mismas carreras, son los mismos programas académicos, y eso, mi querido Abelardo, tiene un impacto en la vida cotidiana de estas comunidades. Sin duda alguna, muchos de los jóvenes buscan migrar a ciudades que están cerca de Zamora, cerca de La Piedad, como es Morelia, como es León, como es Guadalajara, como es Guanajuato, o incluso se van a Querétaro, o algunos viajan hasta Ciudad de México para buscar una buena universidad en donde puedan perseguir sus sueños académicos y convertirse después en profesionistas. Sin embargo, con el paso de los años en esta misma región se ha buscado generar extensiones de universidades como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que tiene una extensión aquí en Zamora, donde se imparten por lo menos 3 carreras: contabilidad, derecho y medicina. Son las carreras que se imparten acá en Zamora, y eso, por supuesto, acerca la oferta educativa a las regiones en donde hace todavía unos 20 años era muy complicado pues lograr que los estudiantes, que los jóvenes que terminan su preparatoria pudieran tener ese abanico de opciones y de posibilidades para continuar en un nivel superior. Actualmente en ciudades como Zamora, La Piedad, Zaguayo, existe una oferta educativa de no menos de unas 30 universidades, la mayoría con su respectivo reconocimiento de validez oficial. Algunas, como bien mencionabas en uno de los reportajes, pues son consideradas estas escuelas patito, ¿no? Donde solamente son centros de estudios universitarios que ofrecen, pues sí, las herramientas de conocimiento, pero no la validez que necesita tener el alumno para poder después ejercer una carrera ya como un profesionista titulado. Y ahora, en esta parte, discos bien interesantes, ¿no? De esa migración donde los jóvenes de estas ciudades medianas buscan un futuro mejor yéndose a las capitales o a las ciudades importantes, pero también estas ciudades como Zamora, como La Piedad, como Zaguayo, se vuelven puntos de atracción para los municipios pequeños que las rodean, y no sabemos si realmente la oferta educativa pues pueda ser la más adecuada a las necesidades de las comunidades, sobre todo que todavía dependen de actividades agropecuarias, o que de repente digan, no, bueno, como estamos en una zona eminentemente agrícola, ganadera, solamente va a haber veterinaria y agronomía, y eso tampoco pues alcanza a cubrir estas aspiraciones de los estudiantes, Abelardo. Sin embargo, carreras afines a lo que mueve la economía en esta región, que sería la agricultura y la ganadería, carreras afines a estos temas no los hay en la región. Si algún estudiante quiere estudiar, como bien comentabas, veterinaria, una ingeniería en agronomía o alguna otra ingeniería que tenga que ver precisamente con temas de campo, tiene que migrar a ciudades como Morelia, Guadalajara, León, donde sí existen estas ofertas educativas. Los jóvenes que se quedan a estudiar en Zamora, en La Piedad, en Zaguayo, en esta región, tienen que adaptarse a la oferta educativa que ya existe. Es decir, son el abanico de oportunidades que hay en las diferentes instituciones educativas, y no necesariamente estas necesidades cubren las necesidades que se tiene en cuanto a temas de agroindustria. Si acaso alguna de las instituciones educativas que pudiéramos decir se acerca un poco a las necesidades que tiene pues la industria primaria en esta región, sería temas de ingeniería bioquímica o biogenética, biotecnología, que eso sí se oferta en el Instituto Tecnológico de México, en Campus Zamora y Campus La Piedad, y también en el Instituto Politécnico de la ciudad de Pénjamo, que está en Pénjamo, Guanajuato, que también está muy, muy cerca de aquí, pero nada más. Si alguien quisiera estudiar más a fondo alguna ingeniería en agronomía, o si alguna persona quisiera estudiar medicina veterinaria, pues sí tendría que salir de esta región y migrar hacia las capitales, donde se tienen no solamente esta oferta educativa, sino se tienen varias instituciones que ofertan estas mismas carreras. Y bueno, pues ya es tema de que cada estudiante revise los planes de estudio y vea cuál de ellos se acomoda mejor a las necesidades que quiere cubrir en la región en la que se encuentran. Uno de los aspectos importantes a destacar también es que muchas veces los estudiantes que migran hacia otras ciudades terminan quedándose en las capitales donde estudiaron, o terminan buscando oportunidades en ciudades más grandes. Difícilmente existe una migración de retorno a sus puntos de origen.
porque en los lugares de origen es complicado encontrar un espacio de colocación laboral y más aún difícil encontrar algún espacio para poder comenzar de mutuo propio a trabajar en lo que han estudiado. Que es otro tema que seguramente nos dará mucho de qué investigar, y qué bueno que pones en perspectiva esta realidad de lo que se vive en un pedacito importante de nuestro país, pero que se puede replicar en otros lados, precisamente para ver que poner un nuevo plantel educativo no es suficiente si no estamos pensando en las necesidades de nuestra juventud. Mi querido Abelardo Navarrete, desde Mega Noticias en Zamora, Michoacán, qué placer platicar contigo. Será siempre bienvenido aquí en Expediente CMN. Saludos, Andrés, qué gusto escucharte y verte también. Te mando un abrazo. Buena tarde. Un abrazo hasta la hermana República de Zamora. Y bueno, ya que estamos hablando de Michoacán, bueno, déjeme hacer una aclaración. El Tecnológico Nacional de México, que tiene casi 250 planteles en todo el país, de verdad que es una institución de altísima calidad que vale mucho la pena voltear a ver. Y bueno, ya que estamos aquí en Michoacán, pues estábamos platicando este tema de que las becas pueden ayudar a solventar gastos. Y en el caso de Michoacán, precisamente, hay 300,000 jóvenes, niños y niñas que reciben una ayuda económica que les permite llegar a la escuela. Las becas estudiantiles implementadas por el gobierno federal varían en cantidad de acuerdo con el grado educativo. Con estas becas se otorgan 1,900 pesos a los estudiantes de primaria, secundaria y nivel medio superior cada 2 meses, mientras que a estudiantes de nivel superior se les entrega 5,800 pesos por bimestre. En Michoacán hay 202,000 becarios de nivel básico, 134,000 alumnos de media superior y más de 17,000 de superior. Esto tiene como finalidad que los alumnos puedan solventar gastos que los ayuden en sus estudios y así evitar la deserción escolar. En Michoacán la deserción escolar disminuyó en primaria. Durante el 2010 rondaba el 1,4% de alumnos, mientras que para el 2024 este índice se ubica en 0,9%. En secundaria la deserción en 2010 fue de 9,1%, en el 2024 se encuentra en 5,9%. Sin embargo, para el nivel superior la deserción ha incrementado, pasando de 7,6% en el 2010 a 10% en el 2024. Tal vez sí, me lo hubieran podido comprar, pero más que nada estaría más cargado a mi conciencia, no porque no quisiera pedirles, sino que pues ya estoy grande y puedo comprarme mis propias cosas. Michoacán mantiene una deserción escolar importante en comparación con la media nacional, en secundaria, media y media superior. Y prácticamente también me ha ayudado porque en eso sí, tampoco me lo gastó todo, se guarda una parte y ya de ahí me ayudé yo mismo a poder comprar esa laptop que tanto necesitaba para empezar con mis clases de programación. Asimismo, la población de estudiantes en primaria y secundaria ha disminuido en Michoacán, pasando de 566,046 en 2011 a 533,580 estudiantes, mientras que en grados superiores la cantidad de alumnos ha incrementado. Bueno, lo que busca la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, es que con esta beca los jóvenes tengan la posibilidad de no abandonar la escuela por falta de recursos. Entonces, por eso se implementó la beca universal. Reportó para Mega Noticias Miguel Ángel Santos. Y cuando la realidad supera la ficción, estos son los cuentos 50 y vamos a empezar con el número 1 que dice: el gobierno federal prometió que para el ciclo escolar 2030 habría 330,000 nuevos espacios en instituciones públicas de educación superior, en las escuelas como la Rosario Castellano, la Universidad de la Salud, las Benito Juárez y también el Tecnológico Nacional de México y hasta en el Poli. Está bonito, ¿no? Bueno, lo que no dicen es cuántos recursos van a destinar a estas instituciones para poder captar a estos nuevos jóvenes. En el caso, por ejemplo, del Poli, la presidenta prometió 30,000 nuevos espacios de aquí a 5 años, solo 30,000, en una institución que actualmente tiene 212,000 estudiantes, pero cada año retrasa a 4 de cada 5 aspirantes. ¿Dónde piensan meter? Bueno, cuentos 50, número 2. Ampliar los espacios en las universidades es una necesidad, es avanzar en el derecho que tiene nuestra juventud a acceder a la educación universitaria. Sí, bonito, oye. Pues así como dicen, lo que no nos han dicho tampoco es ¿y de dónde va a salir la lana? ¿De dónde va a salir el dinero para poder ampliar la matrícula? Porque tampoco nos han dicho
cuánto dinero hace falta para tener más aulas, más laboratorios, más talleres, más material y sobre todo más personal docente. ¿Con qué les van a pagar el salario? Un ejemplo muy claro, las universidades Benito Juárez, porque en estas universidades tienen un presupuesto de 3.015 millones de pesos. 3.015 millones de pesos. Pero de estos 3.015 millones de pesos, 3.000 millones son para becas y solo 15 millones para todo lo demás. Bueno, más adelante vamos a analizar con más cuentos y cuentos aquí en Expedientes MN. Mientras tanto, vamos rápidamente a un corte. No le cambies, seguimos aquí en Mega Noticias. Qué bueno que continúas aquí en la señal de Mega Noticias. Seguimos aquí en Expedientes MN y estamos hablando de temas educativos. Y es que el rezago educativo en México continúa, persiste en gran parte del país y la mayor parte de la culpa recae en las capacidades docentes. Sin evaluación continua y sin formación adecuada, las generaciones más jóvenes se van quedando cada vez más atrás. La gelatina es de mango. México enfrenta un rezago educativo alarmante. Más de la mitad de los estudiantes no alcanza el nivel básico en comprensión lectora, ciencias y sobre todo matemáticas, donde el 66% no domina lo elemental. El peor 1% de Canadá tiene mejores resultados que el mejor 1% en México, ¿no? Una de las causas es la crisis del magisterio. De 2.1 millones de docentes, 18% no tiene estudios superiores en educación. En áreas clave como educación física, arte, idiomas y tecnología, el 21% no tiene licenciatura. Quienes interesa por la docencia muchas veces no son los mejores estudiantes del bachillerato. Ese es un primer problema. Las condiciones laborales son precarias, salarios base de apenas 7,130 pesos mensuales en preescolar y 7,890 en primaria. Además, más de 80,000 escuelas multigrado operan con un solo maestro que hace de director administrativo y docente. La corrupción sindical profundiza el deterioro. Plazas y ascensos se reparten por marchas, no por méritos. Los recién egresados, al venir de un movimiento de bases, pues adquieren cierta jerarquía, lo que le llamamos marchómetro. Mientras tanto, 58% de los planteles carece de internet y 19% ni siquiera tiene agua potable. México invierte solo 3.2% del PIB en educación, lejos del 6% recomendado por la UNESCO.
A pesar de los indicadores negativos, el gobierno sostiene que el país tiene una gran educación sustentada en sus profesores. Está establecida una nueva escuela mexicana, donde es una enseñanza basada en valores, en principios. En 12 años, el sistema educativo ha atravesado 2 reformas, la de Peña Nieto en 2012, que priorizó la evaluación obligatoria, y la de 2018, que eliminó esa exigencia. Pese al discurso oficial, pruebas internacionales como PISA de la OCDE colocan a México en el lugar 35 de 37, entre los peores del mundo, lejos de potencias como Japón o Canadá. Mega Noticias, Abel Martínez. Y a pesar de que la Constitución exige una evaluación docente constante, esta está suspendida de facto y precisamente las consecuencias de esta decisión afectan tanto al personal docente como a los estudiantes, fundamentalmente a nuestra niñez. México ha renunciado a evaluar a más de 2 millones de docentes. Aunque la ley vigente prevé evaluaciones formativas, diagnósticas y voluntarias, la presidenta suspendió los procesos y anunció la desaparición de la unidad de evaluación. Afirma que la evaluación obligatoria y punitiva es neoliberal, promueve un sistema de actualización sin sanciones, pero resalta que no impondrá un modelo, que serán los maestros quienes lo definan. Vámonos a que opinen los maestros y las maestras de base, no foros controlados, no. Y lo que decidan los maestros, eso va a ser. Entonces se propone esta idea populista de vamos a hacer una consulta en cada escuela a ver qué se les ocurre a los maestros. Y yo no creo que esa sea la mejor manera de hacer una política pública. La unidad de evaluación docente está establecida en la Constitución. Por ello, para eliminarla, se tendría que realizar una reforma que fuera avalada por el Congreso. Pero expertos advierten que esta reforma podría eliminar la mejora continua. La evaluación docente en México ha tenido varios intentos. En 1992 inició con carrera magisterial. En 2008 se aplicó la prueba Planea. En 2013, Peña Nieto la hizo obligatoria para ingreso, promoción e incentivos. López Obrador eliminó esa obligatoriedad en 2019, aunque mantuvo los concursos. Sheinbaum los ha suspendido. Entre 2019 y 2024 se asignaron 423,000 plazas y 54,000 incentivos, pero no hay transparencia. El examen de ingreso al servicio profesional docente, donde en muchos estados se realiza a la medida. Si hay 1,080 egresados, se convoca a 1,080 trabajadores. Es prácticamente una plaza automática. La única medición nacional confiable es de 2016, realizada por el gobierno, donde 15.3% de los docentes tuvo desempeño insuficiente, 32.2% suficiente, 40.5% bueno y 8% destacado. Peña Nieto pudo haber tenido muchísimos errores, pero lo que quiso hacer fue mejorar la calidad de los servicios educativos. En Japón, China y Singapur, potencias educativas según la prueba PISA, solo se selecciona a los egresados más destacados para enseñar. La evaluación docente es obligatoria, continua y enfocada en la mejora. Mega Noticias, Abel Martínez. A esto hay que sumarle todavía el tema de la corrupción. Sí, en las escuelas normales y los sindicatos que siguen siendo un gran obstáculo para elevar la calidad educativa en México. Y claro, los intereses políticos están siempre por encima de los mejores perfiles, lo que perjudica la formación de quienes van a llegar a enseñar a las aulas. El sistema educativo solo es de calidad si tiene maestros preparados. La ley lo exige, pero la realidad es alarmantemente distinta. La normativa establece ingreso riguroso a las normales, exámenes nacionales para plazas, asignación transparente y evaluación. Pero se venden fichas, se compran plazas y sindicatos como la CENTE imponen reglas en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. El vicio más grande que hay en las normales es que el sindicato controla básicamente toda la parte tanto administrativa como pedagógica. Todo inicia en las más de 400 normales públicas y privadas, urbanas y rurales. El ingreso exige bachillerato, promedio mínimo de 8 y examen Ceneval, pero muchos aspirantes sin perfil son admitidos. Que no hay una compulsa entre el listado de prelación que emite Ceneval y después los que están inscritos en primero, en segundo y tercer semestre. Se da ápice a que haya repetidores o aquellas personas incluso externas que no aplicaron el examen que pudieran llegar a ingresar. Algunas normales, como la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, destacan con programas sólidos y docentes de posgrado, pero son excepción. La mayoría enfrenta rezago docente, falta de infraestructura, equipo y conectividad. Menos de la tercera parte ha sido evaluada por comités académicos. Lo peor ocurre en las 17 normales rurales,
escolares marcadas por corrupción, ideologización y actos ilegales. Los adiestran en tácticas militares, todo lo necesario para hacer bloqueos, marchas, toma de edificios. El problema continúa al asignar plazas. Aunque la ley exige evaluaciones, en varios estados se reparten discrecionalmente, se filtran resultados o se venden. Estudié en una normal privada y tuve un buen promedio, pero sabía que eso no me garantizaba nada. Un directivo y un miembro del sindicato me acercaron con alguien que según ellos podía ayudarme. Pagué 120,000 pesos, la mitad al principio y el resto cuando salieron mis órdenes de asignación. El gobierno reconoce que la corrupción en los procesos de formación e ingreso docente ha sido un problema, el cual buscarán erradicar mediante una nueva reforma educativa. Eso es lo que se trata de evitar, insuficiencias o las deficiencias que tuvo UCICA, pero también con el cuidado de no regresar al pasado, donde había venta de plazas. Mega Noticias, Abel Martínez. Bueno, ya hablamos de las universidades públicas, esa gran diferencia entre las grandes e históricas universidades con estas nuevas universidades que no terminan de cuajar. Ya hablamos de este rezago que hay en la formación docente, en la evaluación, en cómo el sindicato del personal docente ha cooptado y hasta se reparten las escuelas. Pero ¿cómo están las escuelas? Porque en México, seguramente lo sabes, pero hay miles de escuelas que carecen de lo mínimo indispensable. Y mientras más marginada es una comunidad, la escuela está todavía en peores condiciones. Vamos a ver. Pues ahorita aquí está el maestro también, ya hace como unos 3, 4 días llegó aquí maestro, pues padre, pues no había maestro, ni más con nada trabajaba. Esta es parte de la realidad de muchas escuelas, especialmente aquellas que se encuentran en las zonas más pobres y marginadas, en las regiones indígenas del país. La Secretaría de Educación Pública reconoce carencias que también había documentado la organización Mexicanos Primero, precisamente con datos de la SEP. Y lo otro que es muy diferente es si todas las escuelas hoy por hoy en México pudiéramos llegar y decir están brindando el mismo servicio y están operando con una infraestructura muy similar la una de la otra. En todo el país hay casi 262,000 escuelas, 231,534 son de educación básica, desde preescolar hasta secundaria. Para el ciclo escolar 2023-2024 había 201,508 planteles públicos y 30,026 colegios privados. Por cada escuela particular hay prácticamente 7 planteles públicos, aunque no todas se encuentran en igualdad de condiciones. En este universo de escuelas públicas de nivel básico, 75% se encuentran en zonas urbanizadas y apenas 1 de cada 10 escuelas de educación inicial, preescolar y primaria son de educación indígena. No es que le estemos pidiendo cosas que no declaran. Si tú te declaras inclusiva, entonces lo que tiene que haber son materiales que puedan atender la diversidad de los estudiantes. Y para eso, por ejemplo, no solamente nos sirve un libro de texto. Esto significa que llevar escuelas a las comunidades es un primer paso para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación gratuita y de calidad, como lo establece la Constitución Política, aunque en la realidad los estados más pobres sufren por la falta de escuelas suficientes y eso se traduce en un mayor rezago educativo. Que es muy difícil en unos cuantos años, nunca en materia educativa los resultados son de corto o mediano plazo, siempre son de largo plazo. Habría que esperar el paso del tiempo para analizar qué tan exitosas resultaron muchas de las estrategias que la autoridad educativa llevó. Mega Noticias, Andrés Solís. Y aparte hay que tomar en consideración la falta de infraestructura mínima, agua potable, baños, espacios salubres, que esto afecta, sin lugar a dudas, por supuesto, no solamente el nivel de enseñanza, afecta la salud del estudiantado, pero también del personal docente y de quienes trabajan en las escuelas. Así están nuestras escuelas en México. Y pues en estas condiciones damos clase acá en San José porque no tenemos escuela, una aula donde dar clase. Ya hemos gestionado escuelas para los niños. En nuestro país hay mucha burocracia, ese es uno de los daños que se han tenido, la falta de voluntad. Los recursos yo creo que sí se deben de tener, pero yo creo que no hay ni voluntad. El acceso a la educación es un derecho humano consagrado en la Constitución del país, pero muchas escuelas enfrentan carencias de infraestructura, lo que impacta en la calidad de la enseñanza. La infraestructura
motiva al estudiante, sí, él si está en un entorno seguro se siente mejor, o sea, facilita la cuestión del aprendizaje, sí, pero vamos a ponerlo así, pero que yo tenga una beca con un dinero para llegar a la escuela y que la escuela tenga los recursos así como están con todos, para que yo pueda aprender, todavía no es sinónimo de que se pueda aprender. El Sistema de Estadísticas Continuas de Educación de la Secretaría de Educación Pública reportó que durante el ciclo escolar 2023-2024, 5.065 escuelas en México no contaban con energía eléctrica, 4% del total de planteles. De 123.544 instituciones revisadas, 45.6% no cuenta con computadoras, 56.336 escuelas, mientras 53.1% no tiene acceso a Internet, es decir, 65.601 escuelas. De acuerdo con el Atlas de Servicios Educativos, los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran poco más de la mitad de escuelas sin electricidad ni acceso a la tecnología. Todavía escuelas que están en comunidades rurales, apartadas, todavía, aunque ya han mejorado, ya tienen techo, ya tienen luz, todavía no están dotadas de todos los elementos infraestructurales que pueden tener, por ejemplo, escuelas que ya están en el centro. Para revertir las carencias, el gobierno federal impulsó el programa La Escuela es Nuestra. Cada escuela instala un comité escolar de administración participativa integrado por padres de familia que reciben los recursos directamente del gobierno para invertirlos en obras prioritarias o para adquirir materiales o el mobiliario necesario. Mega Noticias, Andrés Solís. Pues ya viste, o sea, hay escuelas sin energía eléctrica, hay escuelas sin computadoras, hay escuelas sin internet, pero hay 21,000 escuelas sin lavamanos, 15,000 escuelas sin agua potable, 8,000 escuelas no tienen baños. ¿Y qué hacen los niños y las niñas? ¿A dónde van si tienen una necesidad sanitaria? Esa es la realidad y es una alerta sanitaria también y un riesgo a la salud. Hasta ahorita nada más tenemos 2 aulas construidas, somos 6 maestros y pues lamentablemente los niños y los padres de familia están bajo estas condiciones que nos encontramos. Solamente contamos con un sanitario que es utilizado tanto para las jovencitas como para los jovencitos, así también como los maestros. De acuerdo con el Sistema de Estadísticas Continuas de Educación de la propia Secretaría de Educación Pública, para el ciclo escolar 2023-2024, 8,030 escuelas públicas de nivel básico no contaban con baños independientes, 15,320 planteles no contaban con lavamanos aún después de la pandemia por COVID-19 y 21,497 no cuentan con agua potable. Todos los chicos tienen derecho a asistir a un lugar digno, o sea, un lugar que esté acorde con su dignidad como persona. O sea, no se vale a una escuela que se está cayendo. En los últimos años se ha tenido que reducir la matrícula por cuestiones de protocolo, por cuestiones de falta, vuelvo a repetir, de espacio, por cuestiones de inclusive de salud. Ante estas carencias, el gobierno federal impulsó durante el sexenio anterior el programa La Escuela es Nuestra. Cada escuela instala un comité escolar de administración participativa integrado por padres de familia que reciben los recursos directamente del gobierno. Deciden de manera comunitaria en qué se destinarán y quiénes serán las personas o empresas proveedoras o contratistas. Ya hace 2 años nos vino el proyecto de La Escuela es Nuestra, en la cual, como verán, ya tenemos aquí cercado lo que es el área perimetral de la escuela. Lo que no sabemos de La Escuela es Nuestra, si todas las escuelas hoy por hoy cuentan con igualdad en el sentido de cómo están operando la infraestructura que tienen. Pasarán todavía algunos años para que todas las escuelas del país puedan estar en igualdad de condiciones, y más porque La Escuela es Nuestra tiene menos dinero. En 2024, el gasto para infraestructura fue de 29.35 mil millones de pesos a nivel básico. Para 2025, el gasto será de apenas 15.96 mil millones de pesos, es decir, 45% menos. Mega Noticias, Andrés Solís. Así la realidad de las escuelas, pero no te vayas, todavía tenemos mucho que platicar aquí en Expediente CMN. Vamos rápidamente a un corte. Seguimos aquí en la señal de Mega Noticias.
Gracias por continuar en Experiencia MN. Y uno de los apoyos más importantes de los últimos gobiernos han sido las becas escolares, que son transferencias económicas que buscan la permanencia en las aulas y contribuir en parte pues, a que el gasto de la familia pues, no sea tan complicado, sobre todo en la compra de los útiles escolares, los uniformes y a veces hasta los alimentos. De hecho, acá recibo la de la beca Benito Juárez. Nomás es. Ajá, la de beca Benito Juárez. Pero sí ayuda bastante. Cómo pagar la renta para la semana y todo eso. A través de las becas para el bienestar y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, el gobierno apoya a 15 millones de estudiantes desde educación básica hasta superior. La intención es que las y los estudiantes no tengan que abandonar sus estudios por motivos económicos. Que más personas en los distintos niveles educativos tuviesen mucho más oportunidades de ingresar y de mantenerse. Para hacer el registro sí fue un poquito complicado, sí fue dificultoso porque al principio no podíamos ingresar a la página. Al inicio del ciclo escolar 2024-2025 había 4 tipos de becas educativas. Las becas del Bienestar Benito Juárez para educación básica, que a partir de octubre de 2024 cambiaron su nombre a Beca Universal Rita Cetina, que otorga 1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria. Para estudiantes de educación media superior, el apoyo es de 1,900 pesos por estudiante y para 2024 el padrón de beneficiarios fue superior al de educación básica. A nivel superior existían 2 tipos de apoyos. La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que otorga 5,800 pesos bimestrales por cada estudiante, y al cierre de 2024 eran casi 450,000 jóvenes que recibían este apoyo. La otra beca para carreras universitarias era la beca Elisa Acuña, que se otorga solo a estudiantes indígenas o afrodescendientes y de manera bimestral recibían 6,600 pesos. Para 2025, el monto total asignado para las becas educativas es de 131,927 millones de pesos, pero en el presupuesto de egresos de la Federación no incluye recursos para las becas Elisa Acuña, ni especifica si estos apoyos se integraron a otro programa de subsidios como el de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Lo ocupo para comprarle cosas que traigan saludables a la escuela o para materiales que les piden en la escuela o si les hace falta zapatos. Mega Noticias, Andrés Solís. Palabras, vámonos rápidamente al cartón de la semana, que hoy tocó al Monero Alarcón, colaborador del periódico El Heraldo de México. Y ahí pueden ver, para poder alimentar las universidades Benito Juárez, le quitaron presupuesto a la UNAM, al Poli, a la UAM y a muchas otras universidades. Así es la realidad. Pero bueno, hasta aquí llegamos con Experiencia MN, pero antes, como siempre, nos vamos con una breve reflexión. La película Ágora de Alejandro Amenábar mostraba que la educación es un privilegio y esta realidad, ya vimos, no ha cambiado lo suficiente. Aquí no hay esclavitud, al menos legalmente, pero hay miles de jóvenes que no logran todavía ingresar a una carrera universitaria. Es la realidad de este país. Muchas gracias por el favor de tu compañía. Yo soy Andrés Solís, gracias a Héctor Jiménez y a todo el equipo de producción. Esto fue Expedientes. Quédate en Mega Noticias.